Bueno, Ramal, la economía. Planteamos el problema de la hiperinflación, porque ya en estos números sí, pero no, me equivoco. No, sí, estamos evidentemente entrando en ese escenario, porque 6% más en marzo, ya nos vamos cerca del 70 anual y no empezaron los tarifazos. Claro. Es decir, todo lo que estamos viendo hasta ahora no incluye las consecuencias del acuerdo con el FMI. Pero va a haber tarifazos, ¿sí dijeron que no? Sí, por supuesto que sí. El presidente es un mentiroso. Probablemente no lo quiera decir abiertamente, pero es muy claro que para cumplir con la reducción de subsidios que se comprometió con el FMI, el aumento de tarifas en promedio tiene que andar en torno del 70%. 70%. 70%, con una parte de tarifas, con una parte, el 10% de ingresos más altos, sin subsidio y con aumentos probablemente del 150 o 200%. Cuando hablamos de ese 10% más alto, Veronelli, por ejemplo, en la Argentina, vamos a tomar el caso de él, es decir, cualquiera que esté en los 100.000 o 120.000 pesos de ingreso ya toca ese tramo más alto. el nivel más alto. Porque sabemos perfectamente, después vamos a hablar del tema de la pobreza, pero en la Argentina muchísima gente que trabaja está por debajo de los 70 o 60.000 pesos. O sea, que esa gente no va a pagar impuestos, no, entonces, no va a pagar aumento de... No, la parte de la tarifa social que abarcará desocupados, es decir, que abarcará una franja también limitada, va a tener en cualquier caso al menos un 20% de aumento. Y el promedio va a estar en torno del 70%. Ahora, un bache ahí, sí. Algo. 1 de cada 3 argentinos que trabajan es pobre, trabajando. Totalmente. Te voy a dar un ejemplo de una situación, un conflicto que acompañé hace un par de días acá en el Ministerio de Trabajo. La fábrica textil más grande de la ciudad de Buenos Aires, RA Intertrading, hacen la camiseta oficial de la selección argentina. Sí, sí. Un obrero costurero gana 200 pesos por hora de básico, es decir, unos 33.000 pesos por mes. Agregale presentismo, productividad, no sé, 55.000 pesos. Bueno, y entraron en un conflicto por aumento de salario y ya echaron a varios delegados. Pero no es una situación excepcional. Estamos hablando del gremio textil, estamos hablando de trabajadores en blanco y de básicos de 35.000 pesos. Esta es la flexibilización laboral encubierta, la que dicen que no iban a hacer y están haciendo de manera forzosa. Totalmente, por la vía, ¿no es cierto?, de esta liquidación del salario. Ya algo que antes se decía, vos fíjate que cuando se publicaba el índice de pobreza, antes se hablaba del el excluido, el desocupado. Pobre era sinónimo de desocupado, claro, o de precarizado. Ahora, el trabajador ocupado, con relación de dependencia, es pobre. Es pobre. Esa es la realidad. Entonces, ahí va a golpear el aumento de tarifa y hay que incorporar a todo este cuadro una cuestión que estaba completamente fuera del libreto del acuerdo con el fondo, que es el aumento en el costo del gas natural licuado, ¿no es cierto?, el GNL, que tienen que traer en barco en los meses de alta demanda de invierno. Ese gas estaba presupuestado en el acuerdo con el fondo entre 7 y 8 dólares la unidad calórica, el millón de BTU, y ahora se va a 30. Entonces, ya algunos economistas han señalado que para cubrir ese costo, en realidad no es que habría que reducir subsidios, habría que aumentar subsidios. ¿Qué va a hacer el FMI? Ahí viene esto del recalibramiento. Le va a decir, yo te perdono esa parte siempre y cuando me hagas el tarifazo. El plan... Es un paliativo. Es un paliativo, es para un sector de los que están desocupados, una especie de piso un poquito más alto de lo que sería la miseria total.
sin los planes, si hubiera 0 planes, tenés la seguridad que ese que gana 55 no los gana tampoco, gana 40. Pero yo ¿Por te digo, qué? los que en esa familia llegan a más de 100 cobrando los planes Sí, sociales. no sé si todos llegan a 100 y si, Bueno, es pero decir, son sumando uno, a UH, son no sé. 3, son 2 o 3 en la familia que están cobrando planes. Sí, dudo que lleguen a ese nivel, Bueno, ¿no es cierto? Más Dudo, allá de si no está incluido en el sistema ANSES, está totalmente desocupado, puede cobrar un plan. sí. Ahora, después vienen cruces, no es tan fácil para una familia llegar a todos esos niveles. Acá, digamos, primero, yo no defiendo el plan, no lo defiendo estratégicamente. Argentina, los trabajadores argentinos no van a salir adelante con un régimen No. de planes. Cualquiera de las personas que está cobrando un plan Producción. quiere tener un salario, Producción. quiere tener un Claro. salario, quiere trabajar. Ahora, los que quieren eliminar los planes bajo estas circunstancias es por otro objetivo. Son los que emplean obreros golondrina en la cosecha, albañiles y todo demás, y que dicen lo siguiente: estos 16.500 pesos del plan me están poniendo un piso para el salario de miseria que yo pago. Si me sacan ese piso, si el piso se cae a 0, en vez de tener que pagar 40, voy a pagar 30 de salario. Ojo con esto, ¿no es cierto? Estamos en ese tipo de cuestiones. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, Santiago, es decir, estamos en ese nivel de inflación y todavía no incorporamos las consecuencias, ¿no es cierto?, del tarifazo. Ahora, al FMI no le importa la inflación. Pero perdón, Peletti acaba de admitir que la inflación de marzo va a ser muy alta. Sí, por supuesto. Sí, Qué Por novedad. supuesto, ya están abriendo el Inteligente, paraguas. Feletti, Y ¿eh? dice Pero que están está trabajando. Mi Pero plan no hago, dice. Pero mi plan no hago. el FMI lo sabe perfectamente y tienen claro que van a convivir en esa inflación. ¿Por qué motivo? Porque es el método para recaudar y pagarle al propio fondo. Claro. Vos fíjate lo siguiente, se están discutiendo paritarias de 44%, 41%, 45%, ¿no es Sí, cierto? ahorita. Es decir, como aumento global, ¿no es cierto?, llevado entre puntas. La inflación se va al 65%. Bueno, es la Entonces, primera vez que ahí escucho tenés que 20 puntos. La izquierda está de acuerdo con la derecha. Es la ¿Por primera qué? vez- y porque Redrado dijo que iban a un 65% de inflación anual. Ah, bueno, pero a lo mejor Redrado del mismo equipo de fútbol que soy yo, no sé. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, yo- Es una diferencia de pronóstico, no hace a una posición política. No, claro, por Eso- supuesto. A lo mejor él tiene razón, no hay ningún problema con eso. Es Lo más, vamos a ver a fin de año. reforzaría, si son 3 dígitos y llega al 100, refuerza el problema que yo te estoy señalando, claro, en el sí, sentido de que la inflación actúa como la gran aspiradora de salarios y de jubilaciones. ¿Hasta cuánto Imag- aguanta la sociedad? Porque Por supuesto que va a haber una reacción. Ahora, a lo mejor la hiper la frenan, a lo mejor frenan una mayor inflación. ¿Cuándo, ¿Por qué ¿cuándo fue vía? en el 89? Por la vía de una recesión brutal. Era ¿Cuánto- diaria. ¿cuánto aguanta la sociedad la recesión brutal? Por eso, yo creo que va a haber una reacción. Hoy está el hecho de que toda la 9 de julio esté cubierta por una campe, es apenas una muestra del clima que empieza a generarse en la Argentina. Hoy está allí, mañana va a estar entre los colectiveros, en la fábrica, porque indudablemente es, digamos, pensar un ajuste sobre el ajuste de Macri, de la pandemia, es intolerable. Hay un, No grito, tiene con- hay un grito sordo de la sociedad, de toda la sociedad. Claro, hay gente que dice lo siguiente, pero ¿cómo puede ser, digamos, que todavía no salte la liebre, que no pase? Cuando nos empezamos a preguntar las cosas de esa manera, esas suelen ser las vísperas de las grandes tormentas sociales. Sí, sí. Es decir, el día anterior de la tormenta, la calma es total. Eso es una cuestión que corre por cuenta, que la tiene que considerar el gobierno actual. No se puede hacer responsable de ninguna de las crisis políticas que se vienen a los que van a salir a pelear por lo que les corresponde.
Yo tampoco hago especulaciones en ese tipo. Acá va a haber una reacción popular que va a colocar el problema del salario, del derecho al trabajo, de que no pueden aumentar las tarifas. Si se quiere frenar esa reacción diciendo no me pida salario porque se cae Alberto Fernández. No. Que se caiga, dice la gente. Es que lo de Alberto Fernández se arregle en los términos que se tenga que arreglar. Vos no podés hacerle cargo del problema del poder político a una persona que no llega a fin de mes. El problema, Atilio, es el siguiente. Vos estás viendo las cosas como dos alternativas completamente separadas, cuando en realidad Alberto está preparando el retorno de Mauricio. Son lo mismo. Digamos, hay que ver, tampoco creo que sean lo mismo, pero él está preparando esto. Fíjate lo siguiente, Milei está jodiendo con la dolarización. Sí. Ay, esto, lo otro, bueno, todo. Pero también es lo mismo. Criticamos la dolarización, pero los que están ahora le están preparando el terreno, porque ¿conscientemente o no? No, nadie actúa. Esas son visiones conspirativas, no hay nadie hablando, che, Milei, mirá, esperá que aguantame 3 meses que ya... No, eso no existe. Pero ocurre lo siguiente, cuando vos diseñás una política inflacionaria, hiperinflacionaria, como herramienta de ajuste, bueno, estás marchando a la disolución de la moneda y abriendo el camino a un planteo de dolarización que va a hacer pasar del ajuste inflacionario al ajuste deflacionario. ¿Por qué? Porque si te enchufan la dolarización, lo primero que van a hacer es lo siguiente: para que los dólares alcancen, vamos a estirar el peso $1.400. Entonces, en vez de ganabas $400, vas a ganar $200 por mes. Y ahí, sobre esa base de miseria total, tirás los pocos dólares que tenés para actuar como circulante. Son dos películas que ya vimos. Claro, es la gran deflación. En un sentido estoy de acuerdo con vos, solo no son... ¿En qué punto, digamos, son lo mismo en lo esencial, realmente? En la defensa de los intereses del gran capital, eso es indudable. A ver, ¿cuál fue la primera reunión que sostuvo Alberto Fernández cuando fue ungido por Cristina Kirchner? Con Héctor Manieto. Bueno, y luego se reunió en Puerto Madero con los representantes de los grandes bonistas, de los fondos internacionales. Sí, Dijo, muchachos, lo vinieron a visitar desde Estados Unidos. yo estoy acá para hacer el arreglo de deuda. Bueno, finalmente es decir, los bonistas, uno contrajo la deuda y el otro se encarga de pagarla. Claro, eso es lo mismo. No, él simplemente con esto está poniendo de manifiesto una gran impotencia política. Sí, claro. Y la impotencia política, digamos, de la coalición que armó todo esto. Y después tenemos al plateísta disconforme, Máximo Kirchner. Vieron, los futboleros conocemos al plateísta. Espera. No lo critiqué porque ya empezamos a dividir la izquierda. Si está con ustedes. No. Se hizo trosco, no al fondo, Máximo Kirchner es, por eso te digo... ¿Vos viste la ficha de la cámpora? Era los futboleros conocemos a ese personaje, del tipo que en la platea, el tipo, hay un jugador, le hace un pase a uno y dice, no, le hubieras mandado la pelota al otro, no, era cabeceando, no era pateando, no, era pateando, no era cabeceando. El tipo que se pierde en críticas insustanciales, pero después cuando te vas a decir quién es, no, este está en la comisión directiva, solo que está peleando con el presidente del club para ver, ¿no es cierto?, qué lugar ocupa cada uno. Este proyecto de Cristina... Pero él es trosco de la primera hora, ¿lo vas a tratar así? Es una por cosa... favor, es los trotskistas de la PlayStation. Yo no te voy a permitir que vengas acá a hablar mal de los troscos. No, mira... Vamos a hablar del proyecto de Cristina Kirchner de cobrarle a los que tienen activos fugados en el exterior. ¿Ah, ella va a pagar? Sí, comenzando por ella. A ver, ese proyecto, todo el mundo sabe que es por la galería, pero se ha presentado simplemente como una señal política, que es la siguiente. Si vos presentás iniciativas para pagarle al FMI, quiere decir que estás colocado en el campo del pago al FMI.
¿Y qué duda? Para eso se presentó el proyecto. Como ella hizo tanta alaraca, igual que Máximo con el tema, quiso hacer algo para que quedara claro que no sacaba los pies del plato, ¿no es cierto?, en este tema. Eso es para no votar, digamos, no perder el voto kirchnerista y también, digamos, todo el mundo está siempre esperando qué hace No, Cristina. eso es para no perder el voto de Techint, cuya casa matriz, ¿sabe dónde está? No. En Luxemburgo, paraíso fiscal. Nadie le puede quitar a la izquierda su compromiso y su lucha contra el Fondo Monetario. Todo esto ha sido simplemente una disputa palaciega dentro del gobierno y, digamos, la conducta de quienes, espantados ante lo que se viene, se quieren no bajar del barco, pero decir, sigo en el barco, pero no me hago Dijiste cargo. lucha del de timonel. palacio. ¿Quiénes son los monarcas y quiénes son los bufones? Eso es una pregunta difícil, pero creo que bufones puede ser, ¿no es cierto?, que haya varios, pero ninguno renuncia a su lugar de cortesano. Ninguno. La condesa del ANSES, la duquesa del PAMI, Está muy bien. la marquesa de la FIP. Está muy bien, está perfecto. Está muy bien. Entonces, de la corte no se baja nadie. No se baja nadie. Me hago cargo de los cortes de calle. ¿Los del Chino Como Navarro parte- también? No, naturalmente hace mucho que no corta nada, no corta ni... No, o sea, ahí, mira, corta cheque de trucho. No, pero corta... hace mucho que no corta ninguna calle. No, digo que la lucha de los desocupados, de los obreros, el conflicto social y todo lo demás, yo lo tomo como parte de nuestra acción y de un dato muy poderoso. ¿Vos sos pérsico? Muy poderoso de la realidad. ¿Vos sos pérsico? No, yo no soy funcionario del No, gobierno. pero sos pérsico, digo, porque pérsico corta la calle también. Vos sos pérsico, Nunca, reivindicás los cortes jamás. pérsico. Pérsico no corta una calle, creo que ya se olvidó de los nombres de las calles. No sé dónde está. No, Es demasiado rico no para ser piquetero. no corta ni en la puerta de la escuela de su hijo, es decir, ya está. No, Grabois. Ni para que crucen, tampoco. ¿Es de tampoco. ustedes? Es un ex piqueterismo cooptado por el gobierno. Son demasiado ¿Quién corta ricos. la calle entonces? Pero quiero ir... ¿Este es corte de ustedes? Nosotros estamos participando. Están Hay muchas participando. organizaciones. ¿Con qué organizaciones están ahí ustedes? Partido Obrero. Hay muchas organizaciones. Pero ustedes, la izquierda dice, esta es nuestra, estamos ahí orgánicamente, estamos ahí. Sí, nosotros estamos participando. Hace un rato tuvimos una movilización arriba de la autopista 25 de mayo. Ahora mis compañeros se estaban dirigiendo también allá a Desarrollo Social. ¿Quién habla de ustedes con Juanchi Zabaleta, que subió a la reunión donde le dijo, tómensela o no hablamos? No, varias compañeras y compañeros estuvieron presentes, ya eso nos lo han dicho varias veces. Y por supuesto todo esto tiene que ver con un intento más general de precarización del trabajo. El único interés que tienen ahora con los planes es hacer un régimen de subsidios a empresas que eventualmente estén dispuestos a tomar trabajadores bancados por el Estado, no pagándolo de sus propios recursos, sino con una parte del plan Progresar Trabajo. Pero ahora como también lo salario. paga el Estado. Mucho más pagan para subsidiar empresas, mucho más. Los recursos en materia de impuestos, emisión monetaria que se paga para subsidiar empresas, remunerar a los bancos, darle intereses fabulosos a los titulares de la deuda pública, excede varias veces lo que significa la asistencia social. ¿Ustedes piden laburo o planes? No, los compañeros piden trabajo y como el Estado no puede responder a esa demanda, ofrece planes. Si el Estado armara, con la plata esa que vos decís, le va, Sí, todo el el choreo. armara un plan de 1 millón de viviendas, seguramente muchísimos de los que están ahí podrían ir a trabajar con un salario de convenio. Hola, venimos a buscar laburo. Dicen, no, laburo no hay, no pidan. Claro, Sí. entonces ¿Y? aparecen, digamos, distintos mecanismos de asistencia social. Y en un momento ya tampoco... Hay está más ni la- para eso. Tampoco hay asistencia ¿Y social. cómo sigue la película si no hay ni trabajo ni asistencia? Y bueno, tendrán que aparecer los recursos, tendrá que aparecer el trabajo. A ver, vos me hiciste antes una pregunta, que no la quiero dejar colgada, sobre cómo ve la izquierda, cuál es el debate Sí. que debe dar. Mi corriente política obrera, que
surgió como una tendencia del Partido Obrero. Vos conocés sí, todo el claro, debate sí. que me tocó encabezar junto a Altamira. Ha planteado un debate importante en la izquierda respecto de cuál es el lugar que debemos tener en esta crisis. Porque estamos asistiendo en este momento a un momento de características excepcionales. Se cruza, se combina una crisis argentina absolutamente vertebral con las características que estamos viendo, hiperinflación, insolvencia nacional después de muchos años de haber rescatado al capital financiero. Bueno, todo este cuadro con una guerra de alcance mundial. No estamos ante un episodio en Ucrania, es decir, las grandes potencias del mundo están en una discusión, Están en crisis. respecto de un nuevo reparto porque están en crisis, bueno, y están dispuestos a someter a la humanidad a una nueva carnicería. Sí. A veces en el frente de batalla y en otras cosas provocando, por ejemplo, una hambruna mundial con el aumento de los alimentos. Lo tenemos a España, lo Entonces, tenemos a Francia, lo tenemos a Italia. claro, Están en entonces la está debacle. planteado, como pocas veces antes se planteó, una reformulación social de carácter general. Es decir, el gran problema político y social de si la Argentina va a ser gobernada, va a seguir siendo gobernada por los acreedores de la Bonet, Lelic, Levax, etcétera, 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 el capital, o si Argentina va a ser gobernada por el mundo del trabajo. La izquierda tiene que hacer un planteo de poder político y naturalmente postularse como salida frente a la crisis que estamos viviendo. El cambio es social y económico, esencialmente Sí, por económico. supuesto, de características integral y principalmente político, Sí. en el sentido de qué clase social debe reorganizar integralmente la sociedad. La cuestión viene de abajo hacia arriba. Totalmente. Mira, estamos discutiendo y tenemos que aceptar el desfile de estos economistas liberales yendo a la televisión a decir que la Argentina tiene deuda por culpa del déficit fiscal. Por culpa del déficit fiscal, de esto, y que este afana, que el otro hace esto y todo lo demás. Cuando ellos saben muy bien que el déficit fiscal estructural de la Argentina fue fabricado con la deuda. Sí, claro. Es decir, cuando la Argentina, y en los periodos en los cuales tuvo superávit fiscal, vinieron los tipos, vinieron los dueños de los... Acordémonos, cuando decían, aprovechemos el desendeudamiento. Sí, claro. Para endeudar, endeudarte. ¿no? Sí, claro. Entonces, acá también hay un fenómeno internacional. El capitalismo, que fue incapaz de llevar adelante una cantidad de actividades industriales, productivas, simplemente porque al mismo tiempo priva a la población de un mundial de su capacidad de consumo, encontró un nuevo recurso para valorizar su capital, prestar, y utilizar a los estados nacionales como garantías de esa deuda. Claro, por supuesto. Como garantía de esa deuda. Entonces, el título de deuda pública. El Estado argentino garantiza. ¿Y de dónde lo paga el Estado argentino? Y bueno, lo paga sobre la base de privar al maestro, a la enfermera, al jubilado, de sus ingresos futuros. Sí, hoy ya Ese privar a mundo- la gente de comer, ya estamos en el... Claro, entonces ese mundo ha llegado a un límite. Hoy reconoce un límite y esto se ve en la guerra, en las hambrunas, en este acampe, en una Argentina En el sin COVID. rumbo, muy bien, te agradezco mucho la observación, porque ¿qué fue el COVID? El manejo inescrupuloso del vínculo entre el hombre y la naturaleza. Entonces, si no vemos ese problema, por lo menos la izquierda tiene la obligación de dar ese mensaje estratégico y mostrar la actualidad de una reorganización social de carácter estratégico, de carácter socialista. La importancia Está partida como los otros La partidos. importancia de la unidad es que contribuya a esta comprensión, no en función ¿Qué se siente simplemente haber de llegado hasta combinaciones Belgrano, parlamentarias. Flores? Ahora, En cualquier momento nuestra llegan a Barrio corriente ha Parque. dado, quiero darte una última frase. La mayoría de la izquierda argentina vuela muy bajo. No está en esto. Correcto. Está en si va a tener un diputado más la Correcto. elección que viene, si va a tener dos, si va... No.
Hoy tenemos que volar más alto. Este es el punto de vista de política obrera. No, está ¿no es muy cierto? bien. Hablemos nuevamente de estadísticas. Salario, se habla siempre línea de pobreza, salario de pobreza, que hoy está 75, 80 mil pesos. Ahora, la canasta familiar, que significa lo elemental, más un alquiler, más los gastos que podríamos llamar de naturaleza espiritual. Ir alguna vez al teatro o tener la suscripción de Netflix para ver la película que hizo Qué burgués, Franchella, Ramal. para Está ver la incluido película de los servicios Franchella. No, están Bueno, incluidos Qué ahí los burgués. servicios básicos. ¿Usted está seguro que no es candidato de Narváez? ¿Cómo habla de Netflix? No, a ver, ocurre lo siguiente. Primero No, tenés que tener fíjate, wifi, el hecho, vos me haces, yo sé que es un chiste, pero esta observación hacia lo siguiente. No chicanea nunca. No, porque te dijo ocurre lo Netflix siguiente, y te se metió la perdió el película de concepto Franchella. canasta familiar. O no, Sí, perdóname, claro. viste que te La metió canasta Netflix, pero la familiar película de que No Franchella. te deja hablar, Ramal. No No me te deja dejas hablar, que metiste Netflix, pero la película de Franchella. Hiciste un poco y un poco. Claro, pero no, o ir a verlo a Tilio al teatro. me Vamos, refiero. Ahí está. Eso es No, demagogia. lo que quiero decir es lo Acá y siguiente, en que China. esos gastos forman parte de la vida de una familia laburante, digamos, de la vida que debe ser vivida. Es decir, que alguien dice lo siguiente, mira, además de romperme el que teje todos los días, todo más, 2 sábados por mes voy a algún lado. ¿Usted le agrega algo a lo que dice la gente que está ahí? No, está bien contado así. No, me parece que es muy claro la centralidad del reclamo por el derecho al trabajo. Está completamente... ¿Cómo ahí. convencen usted a la gente que fueron a buscar trabajo y no plata? Porque la gente lo que dice es, estos vagos de mierda fueron a buscar plata otra vez y le piden al gobierno más plata. No hace falta convencer a nadie, cualquiera que escucha esto lo tiene claro. Ahora, hay manipuladores profesionales que se encargan de convertir esto en cualquier otra cosa. Corre por cuenta de ellos. ¿Por qué no aparece el petitorio de ustedes? ¿Por qué van en silencio a negociar con Juanchi Zabaleta en vez de hacer público el petitorio? Pero yo creo que es muy Porque es una conocido. reunión en Están privado, buscando. entonces suena Acá se explicó. contubernio. Acá se explicó. Bueno, pero no hay un buscan comunicado puestos de ustedes. Nosotros trabajo. vamos a leer, dicen, quieren trabajo poniendo en marcha un plan de vivienda, o sea, especificar qué fueron a pedirle que les negó. Bueno, Porque si no acá se parece que les negó mencionó 1 plata. millón de puestos de trabajo. Sí, pero por ¿cómo? ejemplo. Ustedes tienen el cómo, quieren gobernar. Pero Tienen que cómo, decir- a ver, mira, yo te voy a dar un solo ejemplo. ¿Cómo se financió la pandemia? Se emitió dinero, ¿no es cierto?, para poder sufragar una serie de gastos que no se podían El cubrir Monopoly. en ese momento. Exactamente, sí, pero el Monopoly, la impresión de billetes, luego se absorbió, Sí, claro. remunerando a los bancos Con sí, tasa sideral a 20 días. 16.000 millones de dólares por año de intereses, sí, sí. nada más, ¿no es cierto?, para negocio de los bancos. Es decir, que se hizo de la pandemia un gigantesco negocio financiero Sí, sí. que los bancos continúan recibiendo. Hay que cortar ese parasitismo. Estoy de acuerdo. Inmediatamente, tomar esos recursos, desenvolver un plan de obras públicas, Estoy de acuerdo. tomar sobre esa base, ¿no es cierto?, una parte muy importante de toda la gente que está Pero reclamando cortamos todos los trabajo. planes, van todos a laburar. Si hay un puesto de trabajo, con gusto van a dejar los planes. Lo mismo pasa con la salud. Esta crisis del COVID demostró que el sistema sanitario necesita otra estructura. En un hospital, inclusive en Perdona, condiciones... Ramal, necesita una estructura. Una estructura. O sea, porque exactamente. una parece que hay hubiera que otra. desenvolverla. Sí. Hay que desenvolverla. Está bien. Entonces, las condiciones para una transformación social están muy claras. El problema es que acá se ha construido realmente un sistema de confiscación social contra todos los que viven de un trabajo Estoy de o acuerdo. una jubilación. No, se perdió la cultura del trabajo. ¿Cómo que no? Por culpa de... No tiene no nada se- que ver con el plan. Eso no tiene nada que ver con el plan. Lo que pasa que todos los ingresos del trabajo están muy bajos. Y hasta es un fenómeno mundial. Ustedes saben que en Estados Unidos ha habido un proceso de ¿Es justo renuncias que un masivas. planero cobre lo mismo que cobra uno que labura? Si no cobra lo mismo. ¿Cobran lo mismo? No cobra. lo ¿Cuánto es un plan trabajar? mismo. El plan Progresar está en los 17.000 pesos. Sí.
Y bueno, nadie gana 17.000 pesos si sale a trabajar. No, gana hay 33, otros gana planes, vos dijiste, Gana 33. 200 pesos por hora un tallerista textil, 33.000 pesos al mes trabajando, yendo a laburar Por todo el eso, día. si no existiera el plan, Sí. el tallerista ganaría 17.000. El ¿Te das tallerista cuenta? ganaría 17.000. El tallerista ganaría, dice, los que están empleando ahora 33.000, y aprovechemos. Si yo tengo que hay La planes, gente de la si yo tengo que hay obrera planes, Aprovechemos, Si yo tengo que hay aprovechemos que planes- si no viene se muere de hambre. Debería tener una relación mucho más acorde con lo que es una canasta familiar. Pero además, ¿qué hace el que labura con hay otro 33 y el factor que no labura gana interesante. 33? Hay que tomar el plan, desde el punto de vista del gasto, debería ser considerado una especie de multa al Estado por su incapacidad en crear trabajo. El plan actual es simplemente un pago asistencial, no juega ningún otro papel que ese. Entre una Ahora, cosa si y la otra. culpa no la tiene, ¿Qué le pasa si a la usted? culpa no la tienen los planes, pregunto, ¿por qué hay El una gran bonete. generación que no sabe lo que es el papá trabajando, la mamá trabajando? No me queda claro. Pero a ver, fíjate lo que me decís, Jimena. A ver, vamos a sumar lo siguiente, hay una generación de personas que viven con una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Entonces se les da un analgésico. Y vos decís, ¿están mal culpa del analgésico? No, detenete en ver la enfermedad crónica. La Es vagancia, dramático la vagancia que es una enfermedad crónica. ¿Cómo? La vagancia. No, sí, bueno, sí, acá hemos tenido presidentes que no trabajaban, por supuesto. Sí. La Este vagancia- tampoco. Ese tampoco. Claro, la vagancia es una enfermedad crónica, por ejemplo, de los que viven con las rentas de la deuda pública, de las acciones que ofrecen los bancos. Todo eso es vagancia. Ahora, el problema de los planes y todo lo demás está mostrando es casi un retrato de lo que es y ha sido la Argentina. Ya hay 2 generaciones de argentinos o 3 que se sostienen de la existencia social porque el régimen económico no les Por puede eso, en asegurar algún un momento puesto de tiene que haber una trabajo. decisión política de decir, bueno, nos va a llevar un tiempo, pero hay que pasarlo, porque si no la Sí, comodidad pero por también eso, del tiempo. ojo, cuando se abordan las cosas de ese modo, es decir, hay un tipo en terapia intensiva. ¿Cuánto lleva? 10 años. Tomemos una decisión. ¿Qué, curarlo? No, sacarle el respirador. No, tampoco eso. Ahora, Eso, entonces tenés que tomar, entonces ahí viene lo que plantea esto, Yo le saco el es que el respirador. régimen social, económico y político de la Argentina está definitivamente agotado. Y En eso estamos estamos de acuerdo. probablemente en los estertores de ese agotamiento, por eso En eso estamos de acuerdo. al borde de una hiperinflación, por eso el país está quebrado. Acaba de renegociar un acuerdo con el FMI que consiste en lo siguiente: seguís sin pagar, porque no podés pagar, dentro de 3 años me prometés que vas a empezar a pagar. Y en el mientras tanto, rompele el alma a todo el mundo. Y yo a cambio de eso, te aguanto 3 años sin pagar. La situación ha llegado a un límite. Yo soy crítico de una buena parte de la izquierda. La corriente que yo represento fue excluida del Partido Obrero. Formamos otra corriente llamada política obrera. No voy acá a defender cuestiones que no reivindico. Lo que yo creo, lo de Milei es una alerta para la izquierda. Interpela a la izquierda. ¿Por qué motivo? Porque Milei se presentó como alternativa y con un planteo de ofensiva política. La izquierda está demasiado preocupada en mostrar las conveniencias de jugar como tercer o cuarto violín parlamentario del régimen que ya existe. Y entonces eso de pronto puede atraer alguna simpatía complementaria, pero hoy la gente está buscando salidas y ver con qué cartas Se puede jugar. alguien tiene, digamos, un planteo para dar vuelta a esta sociedad.